Bueno, como cosa muy elemental, vamos a mostrar algo que digo, es muy simple para ir adentrándonos en la manera en que se usa MATLAB y por ahora será usarlo como calculadora, o sea, ver las instrucciones, las alternativas más sencillas al respecto. La idea va a ser hacer simplemente cuentas. En principio invento cualquiera, pero es 3,12 por 4,8. ¿Cómo se hace? ¿Qué sé yo? Cualquier otra cuenta. 5,25 sobre 12 más 8. 3,9 al cuadrado. Raíz cuadrada, el 2 puede sobrar ahí, de 9, que vamos a ver, deberíamos recordar acá, que también puede expresarse como una manera exponencial, dado que la raíz es la función inversa del cuadrado, es como elevar a un medio. Así cualquier otra, ¿no? Raíz cúbica de, invento ahora, 1521, esta no va a dar redondito, arriba así da 3. Esto se va a poder hacer como 1521 elevado a la 1/3. ¿Qué otra cosa? Bueno, veremos ahí números complejos, por ejemplo, logaritmo. Vamos a tratar de calcular 20 por el logaritmo de 2. A ver cómo se hace. Y también, qué sé yo, e a la menos 1. E de la exponencial elevado a la menos 1. Veamos, cada uno de estos tiene su manera. Hagamos estas primeras cuentas usando MATLAB como calculadora. Fíjense que lo que hay, tenemos disponible ahí, hay zonas de la pantalla. Eso puede cambiar, de hecho uno lo puede reacomodar, pero normalmente al iniciar MATLAB suele quedar así. Esta es la parte que es el Command Window, la ventana central, donde vamos a ir escribiendo las instrucciones. Las primeras que son directas, o sea, yo escribo algo y resuelve lo que le pido. Luego veremos formas muy pronto, un poquitito más sofisticadas. Workspace es su espacio de trabajo, es donde van a estar los resultados de los cálculos y otra información que vamos a ir subiendo. Current folder acá es simplemente el que está bien a la izquierda. Nos muestra el directorio y si no hay ningún archivo. Después vamos a ver cuando tengamos archivo y los detalles son detalles de los archivos. Así que lo útil es lo que tenemos acá en Command Window. Lo que hay que saber es, el por se escribe con el asterisco. Entonces, habíamos puesto como ejemplo 3,12 por 4,8, 3,12 por 4,8 es la cuenta. Pongo Enter y me dice 14,976. Así que simplemente hizo eso. Fíjense que acá, en el Workspace, lo que está es el resultado con nombre de answer. Después vamos a ir viendo enseguida de qué se trata esto. La otra cuenta que había puesto era 5,25 dividido 12 más 8. Obviamente la cuenta puede ser cualquiera. El dividido efectivamente es simplemente la barra inclinada. Enter. Eso me equivoqué porque puse 5, lo interpreta como dos cosas. Interpretó ahí como 5 y después sirvió por un posible error. 5, escribimos en papel, pero es 5,25 dividido 12 más 8. Ahí está.
8,4375. Lo de la coma no fue intencional, pero viene bien por si a uno le aparece el resultado así extraño. Él interpreta como dos instrucciones una al lado de la otra. Y no siempre lo va a interpretar correctamente, digamos, a veces nos va a tirar que no entiende lo que le estamos pidiendo. La pantalla va creciendo, pero si yo quiero borrarla, CLC es la instrucción de borrado de pantalla. Sería algo así como Clear Command Window. Les sugiero ir anotándose en un cuaderno lo que les vaya llamando la atención para tener su propia guía de instrucciones de lo que les suene raro, ¿no? De acá. Por el momento, la multiplicación se hace con el asterisco, la división con la barra inclinada típica, más y menos. No estamos poniendo más cosas por ahí. Y agregué la instrucción de borrado de la pantalla del Command Window como CLC. Una potencia, 3,9 había escrito. No estoy teniendo el mouse en el lugar correcto. 3,9, si no me equivoco con eso. Y aquí está. Cada teclado cambia. Lo que sería el acento francés, el sombrerito es, el gorrito, es el modo de elevar a una potencia 3,9 al cuadrado, 15 puntos. Para verificar, hagamos un cuadrado que sepamos. 3 al cuadrado, que debería dar 9. Ahí está. Cada vez que yo ejecuto algo acá, cambia el resultado por ahí. Por ahora es único, eso después se va a empezar a llenar. Van a ver con qué. La raíz cuadrada. A ver, el tema es que MATLAB tiene funciones, montones. De hecho, nosotros mismos vamos a agregar funciones y hay muchas hechas por terceras personas, no por la empresa, que están disponibles, se van agregando. Las funciones es un nombre y entre paréntesis lo que se llama el argumento, o sea, sobre qué se va a aplicar la función. Entonces, la raíz cuadrada tiene una función sqrt, square root, y entonces si quiero calcular la raíz cuadrada de 9, que debería darme 3, lo hago así, escribo sqrt entre paréntesis 9 y hace la raíz cuadrada de 9 y me da 3. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 2, que da 1,4142, etc. Ahí estamos. Hay otras maneras, sí, de hacer la raíz cuadrada. Era lo que había anotado en el pizarrón, que está aquí. Yo ponía 3,9 al cuadrado, después la raíz cuadrada de 9 igual, esto que está aquí, 9 elevado a la 1 medio, así que hagamos eso. Pero ojo, lo voy a hacer bien primero y luego voy a aclarar 9 elevado a la 1 medio. Eso es la raíz cuadrada de 9. Probemos haciendo la raíz cuadrada de 2, 2 elevado a la 1 medio. Eso es matemático, o sea, lo hace también acá, pero es una propiedad matemática el hecho de que la raíz es lo mismo que elevar a 1 sobre. El comentario importante ahí es porque una raíz cúbica no tiene función y raíces más altas no tienen, entonces hay que hacerlo con este formato. Por ejemplo, si recuerdan en temas relacionados con la escala musical, si yo quería ver el salto de un valor de frecuencia a un semitono superior, tenía que multiplicarlo por la raíz doceava de 2. O sea, 2 a la 1 sobre 12. Ese sería el modo de hacer acá. Pero hagamos con una raíz cúbica. Y para estar seguro que nos da bien, vamos a primero elevar al cubo algo. Si yo pongo 2,4 elevado al cubo, me da 13,824. Quiere decir que si yo hago la raíz cúbica de 13,824
824, excepto por la aproximación, debería darme cerca de 2.4. Ahí elevado y a la 1/3. Y me da 2.4. Digo cerca porque podría haberme dado con unas pequeñas diferencias decimales porque lo que me mostró en pantalla es el número recortado. Tiene más cifras que no las está mostrando. Existe una manera de pedir que muestre todas, pero nos va a alcanzar y sobrar con eso. Iba a comentar algo. ¿En dónde decía que nos podíamos equivocar? Cuando escribí aquí arriba 2 a la 1/2, puede ser que alguien anote lo siguiente. Esto es sin el paréntesis. Voy a borrar la pantalla para que esté más arriba. CLC. Si escribo 2 elevado a la 1/2 y lo pongo así, esa cuenta ¿qué va a ser? Va a ser 2 elevado a la 1 primero y al resultado lo va a dividir por 2, con lo cual me va a dar 1. Pero si hago 2 elevado y paréntesis 1/2, le estoy asegurando que primero calcule 1/2 y luego haga el 2 elevado a la 1/2, que es la raíz cuadrada. Comentario de los usos de paréntesis obligatorios, pero es de nuevo, no es MATLAB, eso es matemática pura. Fuera de eso, había escrito un logaritmo, creo, el 20 logaritmo de 2 y e a la menos 1. Logaritmo también es una función, pero esto sí es una decisión de MATLAB. La función que se llama log es en realidad el logaritmo natural o neperiano en MATLAB, mientras que log 10 es el logaritmo en base 10, que es el que se usa mucho en audio y en electrónica. Un comentario. Existe la instrucción general help. Si yo pongo help y escribo algo, una instrucción que recuerdo, que vi o que me cuenta de qué se trata. Pongo help sqrt y me tira un textito, dice es la raíz cuadrada y me da algunas otras opciones sobre por si necesitas. En este caso es raro, pero yo también podría poner esto help log, pues no me acuerdo seguro, digo si era uno u otro y ahí me dice es el logaritmo natural. Mientras que si escribo help log 10, esto hay que saberlo de otro lado, por suerte uno hoy busca mucho en Google enseguida, es el logaritmo en base 10, el común, y bueno, ahí abajo están otras opciones de cosas parecidas. También figura exp ahí, que es ahora, porque uno se podría equivocar o olvidar. ¿Cómo hago esto? E elevado a la 1. Si conociera el número de E, el número de E es 2,7, creo que 12, etc. Puedo hacerlo escribiendo eso, pero justamente E es un número irracional y en ciertas áreas es muy utilizado. Aquí eso lo resuelve con la función exp. Exp no es el exponente normal, sino que es elevar el número E a lo que yo le diga. Si hago exp menos 1, me va a dar lo mismo que e elevado a la menos 1. Si lo hacen con calculadora, el inverso del logaritmo natural de menos 1 les va a dar este resultado. Si quisiera saber cuánto vale exactamente la e, hago exp elevado a la 1. Si algo lo elevo a la 1 es eso mismo, entonces es 2,7183. Es casi 2,72. Existe una alternativa que ahí les muestro por si, sobre todo al principio, hasta instalar el MATLAB o bajar la versión demo o lo que fuera y empezar a trabajar. Hay demos estudiantiles. Existe una opción, sobre todo en las primeras cosas, puede servir, que es directamente online. Ahí paso a mostrarles. Tipeo en la URL Octave, como octava, octave-medio, el menos, online.net. Si no, pongo Octave Online en Google buscándolo y me lleva. Y aparece esto, me dice bienvenido, me comenta. Acá dice escriba los comandos en la línea de sugerencia como lo haría en su copia local
de GNU, el programa que tendremos de Octave o de MATLAB. Octave, vamos a ver, es una versión similar a MATLAB en muchas cosas. Es similar, es un poquito menos potente, no tiene todos los toolbox, pero tiene la ventaja de que es open source gratuito. Es un poco más elemental acá y hay algo. Deseo utilizar la secuencia de comandos, estos son los que se llaman los scripts. Lo vamos a usar luego, así que por ahora no le voy a dar bolilla, pero si hay que usar eso, simplemente hay que suscribirse. Y es suscribirse, digo, inscribirse. La inscripción es anotar una cuenta de Google, por ejemplo. Entonces, eliminar esto. Y acá, símbolo del sistema de Octave es lo que sería nuestra ventana de comandos. Así que hago una prueba con cualquiera de estas cosas que hicimos antes. Si pongo sqrt de 2 y pongo Enter, me dice 1, 41, 42. Así que las cuentas que estuvimos haciendo ahora eran log 10. Ah, no hice las cuentas de logaritmo, las puedo hacer acá, porque había pedido calcular 20 por el logaritmo decimal, el log de 2, y nos tendría que dar nuestros conocidos en audio y acústica 6 dB, 6, algo, y da 6,0206. También esto que decía el exponencial, e a la 1 es el e, ¿cuánto vale? 2,7183. Así que es una alternativa interesante para tener en cuenta hasta que se logre instalar, porque las pruebas son las mismas. La única diferencia es que acá me muestra que tiene una variable ans, pero no me dice cuánto vale. Tengo que cliquear, en el otro me estaba mostrando todo el tiempo. Pero bueno, no está mal. Es inmediato, no hay nada que instalar. De hecho, ni siquiera registrarse para esto que mostré acá. Así que volvemos a MATLAB. En realidad volvemos a la pantalla para comentarles alguna variante. Veamos acá, borro la pantalla, hago una pequeña pausa. Tanto MATLAB como Octave permiten trabajar con variables, es cuando en álgebra se utilizan letras. Entonces, si yo hubiera tenido que A es igual a 5,2 y que B es igual a 8,1 y quiero calcular A por B, eso se hará de la siguiente manera. Primero borro pantalla, CLC, defino A, digo que A es igual, ya me olvidé, 5,2. 5.2. Pongo Enter y efectivamente, y entonces acá tengo A igual a 5.2 y me lo agrego acá, 5.2, y está Answer, que era la última cuenta que hicimos. Y B igual a 8.1 y pongo Enter y me aparece en ambos lados. Me aparece esto que vemos en la pantalla, se llama eco en pantalla. Enseguida veremos cómo evitarlo. A por B me hace la cuenta de esos dos. Y fíjense que el resultado lo guarda en una variable que hasta ahora no le hemos prestado atención, automática, que se llama ans. Ans es una variable y hasta podría usarla para algo. Ahora vamos a ver, pero vamos a hacer primero esa cuenta si le hubiéramos hecho 5.2 por 8.1. Esto sería hacerla directamente con los números y en otro caso lo hice con las variables. Yo puedo usar ans si quisiera, no es ni siquiera recomendable, pero ans es una variable más. Si yo quiero ver cuánto vale A, además me lo está mostrando ahí, pero por algún motivo, si yo pongo A y pongo Enter, simplemente me muestra, me hace eco en pantalla de lo que acabo de escribir, aunque no haga ninguna cuenta. Si pongo B, me muestra, y si pongo ans, me muestra lo que tiene. Es una manera de comando de ver qué valor tienen determinadas variables. A veces las variables pueden ser complicadas y esto puede servirme. Hay algo también que es para evitar el eco en pantalla. Yo puedo borrar todo con Clear All o simplemente con Clear. Si pongo Clear, lo que borra va a ser la pantalla, lo que se ve acá en el workspace. Se olvida de las variables que está trabajando. Pongo Clear y desaparecieron.
Pongo CLC y estoy como al principio. ¿Cómo evito el eco en pantalla? Pongo A igual a 5.2 y termino la línea de instrucción con un punto y coma. O sea, lo nuevo entonces es que se pueden asignar variables y que el punto y coma evita el eco en pantalla. Yo pongo Enter y no me mostró nada, me ahorró lugar en pantalla, sí me lo guarda y lo puedo ver en el workspace. B igual a 8.1, punto y coma, y ahora le pido A por B. Si llego a poner punto y coma, no me muestra el resultado, lo guarda, pero no me lo muestra. Lo cual es poco práctico, obviamente. Si yo ahora le pidiese ANS o vuelvo a hacer la cuenta, me muestra cuánto vale. Lo mejor de lo de ahí arriba habría sido guardar ese resultado en una nueva variable. Por ejemplo, decir que C es A por B. Y pues, si no tengo eco en pantalla, al preguntar o al usar C, tiene el valor de la cuenta. Una cosa que es muy importante, por más que C haya sido definida como A por B, no va a variar si varío A. O sea, si yo ahora le digo que A es 88, y lo dejo con eco en pantalla para que nos quede bien claro que es 88, y pregunto cuánto vale C, sigue valiendo lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque la cuenta le hizo cuando A valía otra cosa. O sea, eso al principio es una lógica de funcionamiento, es un funcionamiento secuencial. Para que C aproveche el valor actual de A que cambió, tengo que volverlo a calcular. Entonces, si pongo C igual a A por B, ahora sí utiliza el nuevo valor de A. Así que estas cosas conviene que se las vayan anotando como para ir teniendo un poco de idea del funcionamiento general. Obviamente, no lo dije recién, pero las variables pueden ser usadas también como exponente, como base, o sea, es posible hacer cualquier otra relación. Puedo decir que x es igual a 5 y que a es igual a 2 y calcular x elevado a la a. X elevado a la a. Y me da 25. Iba a decir algo más y se me está escapando con esto. Muchas de estas, hay dos cosas. Una es, tanto MATLAB como Octave tienen memoria de las instrucciones que usé. Si yo utilizo las flechitas del cursor de ir hacia atrás, hacia arriba en realidad, voy recorriendo las instrucciones. A veces es útil para no volver a escribir algo si era una cuenta compleja. Incluso esto lo hace MATLAB, no lo hace Octave Online, creo que el Octave normal sí. Si empiezo a escribir una letra, solo va por las instrucciones que tenían la letra esa al principio. Es para cortar en algunos momentos ese tipeo. Lo otro es, se pueden poner varias instrucciones. Vamos a hacer un clear y vamos a hacer un CLC. Puedo poner estas cosas en la misma línea, separándolas con ese punto y coma. Además de ser eco de pantalla, me indicaría que la otra línea es otra instrucción. Pongo B igual a 3 y pongo que C es igual a A elevado a la B. Y entonces hago eso y me hizo que C es 2 al cubo, pero me lo hizo todo en una sola línea. Si le hubiera quitado el último punto y coma, lo repito, sin ese último punto y coma, hace la misma cuenta y me hace con pantalla solo del último. Bueno, cosas generales. Veamos ahora en el pizarrón de nuevo otra cosa. Vamos a ver acá las funciones trigonométricas que vamos a tener que usar. Yo querría calcular, qué sé yo, por ejemplo, cuánto vale el seno de 30 grados o el coseno de 45 grados o la tangente, tan podría ser solamente, ¿no? Tangente o TG a veces también de 45 grados. ¿Cómo calculo esto en MATLAB?
nuevamente aquí hay funciones, seno es sin, como en las calculadoras, y entre paréntesis debería ponerle el ángulo, pero ojo que sin espera el ángulo en radianes. Vamos a pedir help sin, y ahí dice seno del argumento, o sea, lo que está entre paréntesis, en radianes. Sin embargo, fíjense que acá hay una opción, aquí abajo, que dice A sin es el arcoseno, la inversa, y sin D es el seno en grados. Si tipeo ahí me dice seno en degrees. Es como haber puesto la calculadora en la D de degree en grados. Y entonces CLS, si yo quiero calcular, como había puesto ahí, seno de 30 grados, deberé ejecutar sin D de 30 y eso me da 0,5, que es lo que debería darles una calculadora cuando hagan eso. El coseno también es cos D, si es en grados, de 45, 0,70, 71. La tangente D también, de 45, debería ser 1. En muchos casos voy a tener que trabajar en radianes casi necesariamente, así que CLC. Ahí necesitaríamos, si quiero trabajar, hacer la conversión de grados a radianes. Les recuerdo que la idea era tomar como referencia que 180 grados equivale a pi radianes, con lo cual el ángulo que yo quiero, el alfa, será x. Si lo pienso como regla de 3, a veces es más fácil y más cómodo hacer que esto, que es lo mismo que una regla de 3, que esto simplemente sea como una división, uno sobre el otro en cualquier orden. Este podría decir que 180 sobre alfa es pi sobre x, ahí como la x me queda abajo es incómoda, podría escribirlo como que la cuenta es alfa sobre 180 grados es igual a x sobre pi. Alfa sobre 180 grados, de este lado el alfa está en grados, y de este lado esa x sería un alfa en radianes, ¿no? Entonces despejar este de acá es fácil, x no es otra cosa que el alfa en grados que yo tengo, dividido 180 grados y multiplicado por pi. Como pequeño ejercicio acá, hagamos esa conversión. O sea, había pedido seno de 30 grados, vamos a calcularlo. O sea, primero veamos, el sin D de 30 grados daba 0,5. Si quiero convertir los 30 grados, vamos a aprovechar a poner variables. Fíjense, CLC, voy a poner alfa grados, por ahora es una variable de nombre largo, eso no ocupa nada, no tiene sentido cuidarse con eso. Alfa en grados es 30. Eso es lo que quiero en principio. Entonces, vamos a calcular alfa radianes. Y alfa radianes, por la cuenta que hicimos recién, serían los 30 grados dividido 180 por pi. Pi lo podría escribir como 3.14, pero pi existe. Se escribe simplemente pi en minúscula. Así. Si pongo enter, ya lo calculó. Y me dice que en radianes es 0,5236, un poquitito más de medio radian. Con lo cual, ahora debería darme sin D de variables, alfa grados, lo voy a hacer con eco en pantalla, me da 0,5, y si hago sin de alfa radianes, no lo dije hasta ahora, es lo que se llama case sensitive, le da bolilla diferencia mayúsculas de minúsculas, así que si lo escriben, ahí si me hubiera olvidado la R mayúscula de radianes que yo puse, me habría dado un error, me dice que me falta, ahora lo hacemos. Si yo escribo esto mismo y corrijo acá y le pongo minúscula, chilla porque dice, no hay ninguna función definida que se llame, y me dice, usted habrá querido decir, y me lo corrige, a veces encuentra la posibilidad de corregirlo. Bueno, ahí
con eso mismo yo podría hacer, ahora tengo la cuenta arriba, podría decir, bueno, vamos a poner alfa grados, pongo alfa g y busco 30, los otros dos ejercicios eran con 45, voy acá, corrijo 45, y alfa radianes, resulta que alfa radianes la cuenta es esa, pero acá para hacerla genérica que me sirviera siempre podría haber puesto alfa grados, y esa me sirve para cualquier caso. En este caso hago la cuenta y ahora me dice que el alfa radian es 0,7, lo veo al costado en el workspace, no lo estaba marcando con el mouse, 0,478, pues no le puse eco en pantalla. Entonces si hago coseno de alfa, cos D primero, cos D, vamos a hacer CLC, borro solo la pantalla, cos D de alfa grados me daba 0,7071. Si hago cos de alfa radianes, me da lo mismo, porque hice bien las otras cuentas. Y ahora lo mismo, tan de alfa grados me daba 1 y... perdón, no, justamente me equivoqué, está buenísimo. Tan de alfa radianes, tan D de alfa grados me daba 1. Eso me da 1. Y ahora entonces tan, para que me dé 1, debería ser de alfa radianes y esto va a dar 1. Bueno, esto como para refrescar cosas de hace algún tiempito atrás. Veamos alguna cosa más. ¿Cómo expresamos un número en notación científica? Si yo tenía, qué sé yo, por ejemplo, 2,5 por 10 a la menos 3, puedo escribirlo así, y fíjense cómo me lo muestra MATLAB. Vamos ahí, pongo 2,5, pongo porque era el asterisco, 10 elevado a la menos 3, acá conviene poner paréntesis, porque si no puede generarle dudas, no recuerdo qué hace, pero es más prolijo en ese caso poner paréntesis. Pongo Enter y me pone exactamente 0,0025. Si el número fuera mucho más chico y ya no entran los decimales, lo que hace MATLAB es, me lo muestra también en notación científica, entonces probemos con eso. Vamos a poner esto, pero acá le ponemos menos 6. Pongo Enter y me lo muestra como 2,5 en menos 6. No escribe el... Entonces vamos a aceptar no solo como válido en la escritura, MATLAB lo usa así, es un poco más sencillo. Yo también podría haber puesto el dato así. O sea, podría haber puesto el primero, 2,5 E menos 3, y ahí ya no necesito el paréntesis. Después esa E solita, esa E no es la de la exponencial. Esa E simplemente es por 10 a la. Es como el exp de las calculadoras, es confuso por los términos. Eso lo interpreta como igual al de arriba. Así que una manera de anotar notación científica más directa es, si yo tengo algo, estuviera trabajando, qué sé yo, por decir algo, 20 micropascales, lo escribiré como 20 por 10 a la menos 6, pero yo puedo poner 20 E menos 6 y me ahorro eso, y esos son los 20 micropascales, que es lo mismo que 2 por 10 a la menos 5 pascales. Bien, borro. Y un último punto para esta parte, que es cómo opera con números complejos. Números complejos podría ser 3 más 5i. Yo puedo sumar, multiplicar, lo que correspondía a las operaciones con números complejos. ¿Cómo se ingresa en MATLAB un número complejo? Es idéntico. 3 más 5i, así. Y me escribió eso, 3 más 5i. Ahora resulta que nosotros usábamos J y a veces se usa en acústica, en electrónica, etc. ¿Qué pasa si yo le escribo eso a MATLAB, 3 más 5 y una J minúscula? Lo interpreta igual, pero él usa I, es más matemático en ese sentido. Pero interpreta la J sin ningún problema.
Hay un tema que puede ser complejo. Si yo le llego a poner 3 más i, me lo dio bien, pero ven que escribe 1i. ¿Saben por qué? De hecho, a veces aparecía en algunas versiones una especie de advertencia, un warning, trate de no ponerla ahí solita, porque alguien podría haber decidido escribir una variable i. Antes habíamos usado una que se llamaba a. Si yo pongo i5 y hago la cuenta anterior, 3 más i, ahora lo voy a interpretar como 8, o sea, sobreescribí la i. Entonces, MATLAB suele sugerir que para no equivocarse, si yo tuviera que escribir 3 más i, que escriba 3 más 1i. 1i seguro que no es una variable. MATLAB no permite que un nombre de variable empiece con un número. Así que si empieza con un número, es un número. Y si la i está pegada, es un valor imaginario. En el otro caso no nos dimos cuenta porque al ser 3 más 5i, ya el 5 estaba al lado de la i. Pero bueno, es un pequeño comentario de algunas de las características de MATLAB. Obviamente puede haber variables complejas. Yo puedo decir que z, solíamos usar z para los números complejos, es igual a 3 más 5i, y entonces lo guardará así, 3 más 5i. Y puedo, si se acuerdan, veamos acá en el pizarrón un segundo, 3 más 5i tiene, esa es la representación binomial. Esta sería la parte real, esta es la parte imaginaria. 3 más 5i correspondía a 3 acá y 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Es este punto o este vector. En formato binomial, ese punto, ese vector, es 3 más 5i. Pero había también, su componente horizontal es 3, su componente vertical es 5, esa es la idea. Pero también había formas de escribir cuánto valía la magnitud del módulo, le decíamos, la magnitud del número complejo y la fase del número complejo. Entonces es qué magnitud y qué ángulo tiene. Si yo quería calcular r, tenía que hacer acá la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y si quería calcular alfa, tenía que hacer el arco tangente de la parte imaginaria 5 sobre 3. Mantenía el signo, pero no la i ahí. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Vamos a ver cuánto vale r. Invento una variable r y digo que es la raíz cuadrada, sqrt, podría haber elevado a lo medio, obviamente, de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, cierro paréntesis y dejo que haga eco en pantalla. 5,831 es la longitud de ese vectorcito, la magnitud del número complejo. Y alfa, pero va a ser alfa en grados, ¿no? Depende cómo use la tan. Vamos a calcular a. Alfa en grados será a tan d. El número ahora es simplemente 3 sobre 5, eso no va a cambiar. Pero si es a tan d, el resultado me lo devuelve en grados. Entonces, si yo hago esto, el alfa en grados es 30,9 grados. Mientras que si hago a tan solo, el alfa en radianes, me quedo trabado ahí, no sé por qué. Estaba moviendo con la flechita y no me está dando bolilla. Si hago a tan, el resultado me lo va a dar en radianes. Entonces, alfa radianes será, antes lo había puesto con mayúscula, hagamos lo mismo, será, es un poquito más de medio radian, 30 grados, 30,1 es un poquito más de medio radian, 28 creo que es más o menos medio radian. Si quisiera comprobar esto, puedo hacer lo que vimos antes de cambiar alfa radianes. Usamos la misma cuenta, la que está acá, es alfa en grados por 180. Entonces, pero vamos a hacer alfa radianes 2 acá. Uno lo tenemos arriba, tendría que darnos lo mismo, simplemente convertimos el resultado y exactamente da lo mismo. O sea, alfa radianes 2 ahora lo calculamos como la conversión de los grados a radianes. Y en el otro caso, usamos a tan d, que da resultado en grados, o usamos a tan,
que da resultado en radianes. Todo este lío es para practicar. MATLAB tiene modos muy directos. Ahora vamos a hacer. Un modo es, ahí tenemos el complejo Z. Ya está la variable. Bueno, abs es la función, vamos a hacer el help abs. Valor absoluto, es el valor absoluto de los elementos de X, de lo que contenga X. Valor absoluto es si es un número real, es simplemente signo positivo. Si tenía negativo, se lo quita. Pero cuando X es complejo, dice abs X es el módulo del complejo, o sea, la magnitud de cada elemento de X por si tuviera más de uno. Nosotros estamos trabajando con una sola variable por ahora, así que simplemente nos da eso, el módulo. Entonces, hagamos acá, si yo hago abs de Z, le pido cuánto vale el vector S de Z. Es como si estuviera haciendo la raíz cuadrada, lo hace todo. Ya me da el 5,8 que me daba antes la R. O sea, podría haber definido que la R es igual a abs de Z. Y hay otra función que es angle de Z que me da el ángulo en radianes. Fíjense que ahí daba 0,5. Entonces, si le pido el ángulo de Z, me da, estoy viendo por qué no angle Z. Ah, acá hay algo raro. Ahí lo miro. Un segundito. Sí, una tontería. Cuando hice las cuentas antes hice, dije, vamos a ver las puestas en las cuentas acá. Es la prueba de fuego. Creo que dividí 3 sobre 5 y no 5 sobre 3. Sí, ven que hice la tan de 3 sobre 5. Eso está mal, sería como el complejo al revés. Me equivoqué ahí. Esta cuenta debería haber sido 5 sobre 3. Todo lo otro coincidía porque me equivoqué las dos veces. Da 59,103. Y si hago el alfa en radianes, calculando con ATAN, tendría que hacerlo sobre 5 sobre 3 y me da el 1,304 que me dio recién. Si hago la conversión, alfa radianes 2, ahora que está bien hecho, me da lo mismo. Y si hago angle de Z, me da lo mismo. Realmente no recuerdo si hay un angle D, pero podemos buscarlo. Help angle. No hay un angle D. Así que necesariamente si quiero averiguar ese ángulo y lo necesito en grados, tengo que hacer la conversión al revés. Y veamos. Si la conversión... o sea, acá puedo hacer R, puedo hacer toda esa cuenta, o en MATLAB puedo decir que R es abs de Z, donde Z es esto, Z es igual a ese número, ya está. Abs de Z es lo mismo que hacer esto. Y el ángulo, alfa, no es otra cosa que ángulo de Z, angle de Z. Pero ojo que esto me da en radianes, sí o sí, esa cuenta. Así que si quiero obtenerla en grados voy a tener que hacer la conversión. La conversión, fíjense que era, la hago como más general, alfa en grados sobre los 180 va a ser igual a alfa en radianes sobre pi. Grados de un lado, radianes del otro y todo lo que es equivalente. Es despejo o el alfa de radianes o el alfa de grados. Ahora quiero averiguar el alfa en grados dado 1 en radianes. Entonces, alfa en grados va a ser alfa radianes sobre pi por 180. Si quisiera saber cuánto es eso para que me dé lo mismo que el arco tangente de 5 tercios hecho con grados. Entonces, como es ese, son los 59, me tendría que dar ahí. Entonces, alfa grados, 2 calculado ahora debería ser alfa radianes, dividido pi, divido radianes con radianes y lo multiplico con 180 para que me dé grados y me da los 59,0362. Me muestra un poquito más en el workspace de info. Bien, una cosita más sobre complejos, pero ya estamos finalizando.
Esto es cierre de esta parte. Ese mismo número complejo, que recién me había equivocado, pero vamos a mantener el que era el correcto, 3 más 5j o 5i, en lo que escriba a mano va a ser común que mantenga la j. 3 más 5j es una manera de anotarlo, que era la manera binomial. Z igual a más bj o jb. La otra manera es la manera polar, donde acá anotaba R, el módulo, y a nivel de escritura anotamos el ángulo alfa aquí. La manera formal, matemática, de escribir esto mismo era con la notación exponencial, que no es otra cosa que R multiplicado por la E elevado a la J alfa. Esto siempre resulta incómodo, por más que algo se haya trabajado previamente, sé que genera dudas, pero considérenlo una manera formal matemática de anotar esto de acá. O sea, esto de aquí, los matemáticos como tal no lo aceptan como modo de cálculo, pero de esta forma sí es lo que se llama notación exponencial de un complejo. El tema era recordar cómo se pasaba de uno a otro. O sea, si conozco A y B y quiero calcular R, tenía que hacer la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En MATLAB es un poco más fácil porque es ABS de el complejo Z. Conozco A y B porque conozco Z en sus dos partes. Entonces, ABS de Z, donde Z lo anoté directamente como A más JB o BJ, da lo mismo. MATLAB es directo. Y si quiero el ángulo es el arco tangente, teniendo cuidado que si el arco tan o arco tangente, si el arco está escrito como a tan solamente, el resultado va a estar en radianes. Si está a tan de, el resultado va a estar en grados de B sobre A. O sea, en este caso 5 tercios y no como escribí mal en un momento, 3/5. En MATLAB esto sería simplemente que es el angle de Z. O sea, trabaja directamente con el dato del número complejo. Acá lo tuvimos que separar en una parte y otra parte. Acá también en una parte. MATLAB ya lo hace solo. Ahora, lo único que tengo que acordarme es que esto sí o sí es en radianes. Y acá también, al poner los exponentes obligatoriamente, de ahí arriba va en radianes. Entonces, de alguna manera me dice que ese dato de ahí es lo mismo que si yo hubiera anotado 5,8, a ver, vamos a ver cuánto daba, pero 5,831, ese es el R, multiplicado por E, vamos a hacerlo más prolijo, por E a la J y el ángulo en radianes. Y el ángulo en radianes daba 1,0304. Por 1,0304. Esta sería una manera formal de anotar ese mismo número complejo. Si al revés ahora el dato que me dan es el complejo anotado como R por E a la J alfa y me piden hallar A y B, había un camino que era con el vector. O sea, si yo tenía el vectorcito, decía, bueno, la parte A es la proyección contra la parte horizontal. Si esto es alfa, entonces A no es otra cosa que R por el coseno de alfa. Esto era R. Y en lo vertical, B, que sería lo mismo que esta alturita de acá, lo mismo que acá, no es otra cosa que R por el seno de alfa. Si alfa está en radianes, uso seno derecho. Entonces A lo puedo calcular como R por coseno de alfa en radianes, y acá puedo calcular B como R por seno de alfa en radianes. Bueno, hay una manera, MATLAB tiene una manera directa de hacerlo. Si yo tengo el número complejo, lo puedo haber anotado así, ahora lo vamos a ver, y quiero obtener A y B. A no es otra cosa que lo que se llama la parte real, se escribe re,
y pongo entre paréntesis Z. Y B no es otra cosa que im, creo que es imag. Ahora lo buscamos en el help de Z. Son instrucciones que directamente se quedan con una parte o con la otra parte. Vamos a ver esto entonces. Vamos a... El primer caso es si yo tengo que Z es igual, vamos a poner clear all, clear, y las dos instrucciones juntas, CLC, borré la pantalla y borré el espacio de trabajo. A era igual a 3, B era igual a 5 y Z era igual a A más B. Si pongo B y lo voy a interpretar como un solo nombre. Acá tengo que ver B por 1i. Y ahí fíjense, 3 más 5i. Ahora, teniendo eso, si yo quisiera hallar R, habíamos dicho que R era abs de Z derecho. 5, 8, 3, 1. Y que alfa, ya no le pongo radianes, si el alfa no dice nada, serán radianes. Alfa es el angle de Z. 1,03. Y esos datos están. Borro la pantalla. Ahora hacemos el proceso inverso. Y vamos a hacer clear. Si le pongo clear A, me borra solo la A. Si le pongo clear B, me borra solo la B. O sea que se las olvide. Podría haber puesto A, B y me borraba las dos. Quiero ver que las calcule, que las obtenga. Y podría hacerlo de dos maneras. La manera formal matemática original hubiera sido R por el coseno de alfa. Y A dice que es 3. Y B habría sido R por el seno sin de alfa. Y R es 5. Estamos todos bien, pero vamos a hacer entonces un clear CLC y clear A, B. No quería borrar todo. Los R quería que de eso... Bueno, vamos a ver cómo se calculaba. Estos, así los tengo. No, está bien. Bueno, me tengo que quedar con los datos que había anotado. El Z lo quiero tener. Clear A, B. La coma no me la aceptó. Yo creí que sí. Hay un modo, no me acuerdo ahí si era simplemente espaciándolos. Ahí me borro los dos. CLC. Era sin la coma. Si no, interpreta la coma como otra instrucción y se hace el lío. Ahí tengo el valor de Z. Si yo quería obtener entonces el R, yo voy a necesitar el R y el alfa, para lo que quiero mostrar ahora. El R era abs de Z y el alfa era angle. De hecho lo tengo ahí, así que si pongo alfa así me va a aparecer enseguida angle de Z. CLC. Si yo solo hubiera conocido R y Z y quiero anotar alfa de esa manera, vamos a hacer, quiero anotar la Z, clear de esa manera, clear Z. Quiero anotarla, ven, tengo el R y el alfa, o sea, es como que supiera de esto de acá, como si me dicen que alfa es esto y me dicen cuánto vale R y cuánto vale alfa. Lo quiero anotar así, tal cual. Bueno, acá será que Z es igual a R por E elevado, eso era exp. Solo que ahora lo que hay adentro tiene que ser complejo. Entonces es 1i por alfa o alfa por 1i. El orden ese no importa. 1i por alfa. Si hago eso, ven que me da el 3 más 5i. O sea, lo interpreta idéntico. Tanto si lo escribo en forma binomial, 3 más 5i, como si lo escribo en forma exponencial. O sea, el valor de r que le corresponda y el valor de ángulo en radianes que le corresponda. Si yo tengo esto y quiero obtener el a, debía ser el coseno. A igual a R por coseno y obtenía 3. Pero vamos a hacer un clear A porque vamos a obtener A de este otro modo, que era re. Vamos a poner help, re not found, real. Muchas veces son tantas las instrucciones, es real. Es toda la palabra. CLC. Entonces yo voy a poner que el valor de A es el... Me lo tiene que averiguar de ahí, es el real
la parte real de z. Y ahí me dice A es igual a 3. Y el valor de B es la parte imaginaria. Por las dos ponemos el help imag, a ver si existe. Sí, es la parte imaginaria. Entonces, B es igual a imag de z. 5. Esas formas de ir y volver. Bueno, dentro de los que están haciendo el curso, verán ejercicios como para poner esto en juego. Nos continúan en otro video donde empecemos a trabajar algunas otras cositas.